santo eres tú, mi Dios. ¿Cuántos vienen alegres? ¿Cuántos vienen con ese gozo? ¿Y cuántos vienen dispuestos a darle la gloria a Él? Sabemos que nosotros no andamos por vista, sino andamos por fe, de creer en su sacrificio, en sus promesas, en su palabra. Y Él dice que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y nosotros creemos, Señor, que tú estás aquí, que tu Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? Por eso hoy venimos a darte la gloria, Señor, a darte la honra, mi Dios. Te damos todo el honor. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Puedes decir conmigo: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Nuevamente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Puedes decirle: muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, dígale: muévete en mí, muévete en mí. Sí, dígaselo a Él: llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios, dígale: el Espíritu de Dios está. Sí, Señor, tú estás aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dígale: muévete en mí, dígaselo: muévete en mí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer de versículos 5 al 7. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: vosotros también. ¿Aquí a quién le está hablando? Diga: a la iglesia, a la iglesia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Diligencia quiere decir lo más pronto que puedas. ¿Cuánto? Lo más pronto que puedas. Por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cierra tus ojos para que te concentres, nadie esté platicando, venimos a escuchar la palabra del Señor. Padre, háblanos, mi Señor, tus siervos escuchan, Padre. Sabemos que tu palabra es poderosa para sobreedificarnos, Señor. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es la semilla, Padre, que cayendo en un corazón, una buena tierra, da fruto para vida eterna. Tú eres el que da el crecimiento, Señor. Tú eres el que da la sabiduría. Tú eres el que transforma las vidas de los seres humanos y nos lleva a la imagen de Cristo. Todo está en ti, Padre. Por eso ante ti nos humillamos, mi Señor, y te suplicamos que renueves nuestra mente, que transformes nuestras vidas, que restaures nuestros matrimonios, nuestras familias, que sanes toda dolencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Háblanos, Padre. Te pedimos también por los que aún no te conocen, Padre. Ten misericordia de ellos. Sabemos que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien tú tienes misericordia, Padre. En el nombre de Jesús. Seguimos con nuestro tema, añadiendo a la fe. ¿Cuántos dicen amén? Hoy, ¿qué tenemos que añadir hoy? Dominio propio. Al conocimiento, añadid ¿qué? Dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? A ver, ¿cuántos aplicados hay aquí? ¿Cuántos tienen dominio propio ya? ¿Nadie tiene dominio propio? ¿Qué tienes? Diga control, dominio sobre mi cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Tengo control sobre mi cuerpo. Ya no me gobierna el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es el dominio propio. Ahora miren, ningún ser humano tiene un total, un completo dominio propio. Aún seguimos siendo perfeccionados, aún los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no ha terminado con nadie. Los cristianos somos santos porque todos nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Pero aún estamos siendo santificados, perfeccionados. Aún fallamos. ¿Cuántos dicen amén? Dice Santiago que si alguno se cree ya perfecto, ya no ofende. Y dice Santiago que aún todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? Muchas veces. Nuestra lengua, que es un miembro pequeño, ofende, lastima, hiere. Hay palabras de muerte. Cuando un esposo le dice a su esposa, ya no te quiero, son palabras de muerte. Esa persona, si no es cristiana, le puede caer en depresión, puede caer en amargura. Si es cristiana, puede ser sanada de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero nadie es perfecto aún, pero sí tenemos que crecer en el dominio propio. ¿En qué tenemos que crecer? Ahora, el mundano jamás va a tener dominio propio. El mundano practica el pecado, es hijo del diablo. A él lo domina el vicio, un simple cigarrito lo tiene esclavo, no lo puede dejar. El vino lo tiene esclavo, la pornografía, la inmoralidad, porque es esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el cristiano sí está creciendo en el dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Vaya usted a Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor aquí. Proverbios 16:32. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice Dios, mejor es el que tarda en airarse. A ver, ¿qué entiende usted el que tarda en airarse? El que ya tiene dominio sobre la ira, sobre el enojo. Le hacen algo y es capaz de controlarse. No es de esa gente que se empieza así como a poner verde, así. ¿Sí les ha visto? Como que le sale humo así, y empieza a arrojar los platos, empieza a gritar, empieza a golpear la pared, porque lo está dominando en ese momento, ¿qué? La ira. Dios dice, para mí una persona exitosa es alguien que ya tiene control sobre la ira y el enojo.
Pero para el mundo, ¿cuál es el éxito? Ahí dice, Dios dice, mejor es el que tarda en airarse que el qué. Y para el mundo, ¿dónde está el éxito? En el fuerte. Aquel que corre los 100 metros planos en 9 segundos, dicen, no, es un superhombre. Aquel que conquista el Everest, ¿cómo le llaman? Un superhombre. Aquel que ha conquistado la luna, ¿en qué concepto los tienen? Como hombres grandes. ¿Alguien ha estudiado la vida de esa gente que le llaman exitosa? Yo escuché una vez que uno de los que fueron a la luna, después de los años, se volvió loco y terminó suicidándose. No pudo tener control sobre la depresión, pero lo tenían como un gran hombre que pisó la luna. Lo que para el mundo es éxito, hermano, para Dios los ve como fracasados. Por ejemplo, Maradona, ¿en qué concepto tiene a Maradona? En algunos países como un dios, como el más grande futbolista del mundo. Ha besado a hombres, es inmoral, engaña a su esposa, drogadicto. ¿Dónde está su éxito en él? Dice Dios, para mí sería mejor que esa gente tuviera control, dominio sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? La gente se jacta de grandes cosas, hermano, que no sirven para nada. Dile a que está a tu lado, dice, es mejor enseñorearse de su espíritu. ¿Qué es mejor? Ahí dice, mira, lee lo que dice ahí. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su qué. Todo aquel que ya tiene control de su cuerpo en cierta medida, vuelvo a repetirlo, en cierta medida, porque aún no somos perfectos. Dicen amén. Pero yo, por ejemplo, ¿a cuántos todavía los gobierna el adulterio? ¿Verdad que a nadie? Si alguien aquí todavía es adúltero, no ha nacido de nuevo. Porque ya el adulterio ya no puede estar en un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el cristiano todavía hay áreas de orgullo. Todavía le cuesta perdonar, todavía le cuesta bendecir al que le maldice, todavía le cuesta dominar un poco la lengua, de repente se le sale una grosería, de repente se enoja, ya ofendió a la esposa. Todavía estamos siendo ¿qué? Perfeccionados. Ahí dice, es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ¿qué? Una ciudad. ¿Cómo tienen a Napoleón Bonaparte? Hay películas, hermano, y aunque era chaparrito, dicen, no, este hombre fue un estratega de la guerra, un gran militar, que con un poco de ejército derrotaba grandes ejércitos, conquistó toda Europa. ¿Alguien ha leído su biografía? Tenía amantes en cada ciudad que conquistaba. ¿Qué lo gobernaba a Napoleón? La inmoralidad. La inmoralidad, era un adúltero porque estaba casado. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, se trata, dile que está a tu lado, se trata de que tengas control de ti mismo. ¿Sabía usted que los celos son obras de la carne? Y usted se va a asombrar, pero hay cristianos celosos. Hay cristianos celosos. ¿Usted cree eso? Dicen que sí, porque ustedes son. Mira, quien tiene celos, dice la Escritura que es una obra de la carne. ¿Por qué alguien tiene celos? A ver, ¿por qué? Es una persona que insegura. Es una persona insegura. Ya piensa que su mujer es la más guapa y que todos quieren con su mujer. Ya piensa que su mujer no se puede tardar porque ¿dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? Hermano, esa es un arma poderosa del diablo para destruir a una persona, ¿eh? Usted se imagina una persona celosa, ya no puede vivir en paz. Ya tiene que encadenar a su esposa y traerla encadenada o salir de su casa y ponerle chapa a la puerta, porque imagínese cómo puede vivir una persona así. No se puede vivir, pero es asombroso que en la iglesia hay gente celosa. Porque anda en la carne, no tiene dominio propio, lo gobierna Satanás. ¿Cuántos vamos a crecer en el dominio propio? Amén. Vaya usted a Santiago 3:5. Santiago 3:5.
Gloria a Dios. Dice aquí en Santiago que el hombre ha podido domar bestias. ¿Sí lo ha leído? Santiago 3:5, ¿ya lo tiene? Así también la lengua es un miembro pequeño. Vean, la lengua es un miembro pequeño, pero ¿qué hace? Se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Ustedes han sabido que con un chisme se hace un problema gigantesco? Con este pequeño miembro. Han matado hasta gente por una mentira. Y la lengua es un fuego. ¿Es un mundo de qué? De maldad. Fíjate nada más lo que hay en nuestra lengua, es un fuego de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, toda, aves, serpientes y seres del mar, ¿qué se hace con ellos? Se doma. ¿Usted ha visto a gente que hace que un león baile y brinque y le obedezca? Eso es algo asombroso, ¿no? O esos encantadores de serpientes que la duermen y le hacen que empiece a bailar con música. ¿Sí los ha visto? Pero no puede domar su lengua. ¿Qué no puede domar? Su lengua. Con esta lengua dice creer en Dios, bendice a Dios, viene, adora a Dios, y a su esposa le está diciendo, cállate, tonta, tú no sabes nada. Entonces, ¿Dios qué quiere que domemos? ¿En qué quiere que tengamos control? En la lengua. Dice que no podemos bendecir al hombre que está hecho imagen de Dios, a Dios, y maldecir al hombre que está hecho imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí dice, toda bestia ha sido domada. 8. Pero ningún hombre, ¿cuántos? Puede domar la lengua. ¿Cuántos la pueden domar? Ningún ser humano. Allá en la calle, ¿cuántos han escuchado cómo habla el mundo ya? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de cómo habla el mundo? En toda su plática dice, si dice 5 palabras, 4 son groserías. ¿Sí se ha dado cuenta? No puede hablar sin groserías. Ya todo es hablar a la persona como animal, todo son groserías, todo doble sentido refiriéndose al sexo, todo su hablar es malo. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice Dios, entre ustedes, mis hijos, no debe de ser así. De esta lengua solo salga palabra de bendición, palabra honesta. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el 9, con ella bendecimos al Dios y Padre. ¿Cuántos bendijeron ahorita a Dios en adoración? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. ¿Qué dice Dios? Que esto no debe de ser así, ¿verdad que no? Tenemos que crecer, diga, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en dominar la lengua. De mi lengua no tiene que salir palabra deshonesta, ni mentira, ni maldición. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura, agua dulce y amarga? ¿Usted ha visto que una fuente saque agua dulce y amarga a la misma vez? No, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y agua salada. La evidencia de un hijo de Dios es que empieza a tener dominio sobre su lengua. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya han avanzado en el tiempo que tienen como cristianos? A mí me da tristeza cuando todavía veo a algún cristiano que está diciendo groserías. A mí me da tristeza. Luego me da vergüenza cuando alguien me dice, ir a tu hermano, ir a los hermanitos, cómo hablan. Un hijo de Dios ya no habla groserías, ya no miente, ya no maldice. ¿Amén? Bueno, ahora, ¿por qué el hombre llegó a este estado de ser esclavo del pecado? Dice la Escritura que cómo creó Dios al hombre. Recto, diga recto. Dios cuando creó al hombre, el hombre no era esclavo del pecado. Él tenía control, él podía reinar sobre toda la creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasó? Fue engañada Eva. ¿A quién engañaron?
A Eva y a Adán, con toda alevosía y ventaja, sin ser engañado, agarró el fruto y lo comió. Una desobediencia total a Dios. Adán ni siquiera lo engañaron, la mujer tiene pretexto por lo menos de que la engañaron. Pero el hombre decidió desobedecer a Dios y comer el fruto que Dios le había prohibido comer. Ahora, mucha gente no alcanza a ver que el hombre no simplemente pecó, sino que se hizo esclavo del pecado. A ver, ¿el hombre qué hizo? Pecó y se hizo esclavo del pecado. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. La gente no entiende por qué no puede dejar de tomar. Inventan sus grupos anónimos y creen que ahí van a hallar la ayuda para dejar de tomar. Cuando lo que tiene que ser cambiado es su naturaleza. ¿Qué tiene que ser cambiado? ¿Inventan qué? Neuróticos anónimos. Dígame usted, ¿un esclavo del pecado puede libertar a otro esclavo del pecado? ¿Una persona con un corazón perverso puede ayudar a otro de otro corazón perverso? No se puede. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la verdad, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nuestro cuerpo, como dice la Escritura, que es, diga, pecaminoso. Somos pecaminosos. Todos los deseos de nuestro corazón, ¿hacia dónde están inclinados? Hacia el mal. El hombre peca porque esa es su naturaleza. Al hombre no se le enseña a pecar, nace, crece ya siendo un rebelde, un desobediente, empieza a ver el mundo, le empieza a gustar el baile, el vino, el cigarro, la droga, porque esa es su naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vaya usted ahí a Romanos 7:21. Muchos ya lo saben y muchos hoy lo van a aprender. En tus miembros hay una ley de pecado. Dile a que está a tu lado, en tus miembros hay una ley de pecado. Romanos 7:21. Dice el apóstol Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, ¿qué quería hacer el apóstol Pablo? ¿Qué halló? Esta ley, que el mal está en mí. ¿Qué hay en el ser humano? Hay el mal. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Un cristiano, ¿qué hay en su interior? ¿Qué hay en su corazón ya? Pero ya quiere agradar a Dios. ¿Qué quiere hacer él? Cuando alguien realmente viene a Cristo, realmente cree en Él, conoce su palabra, lo primero que hay en su corazón es, ya quiero obedecer a Dios. Y empiezan una lucha. ¿En qué empieza? En una lucha. Yo tardé muchos años, hermano. Yo me levantaba y decía, hoy no me voy a enojar. Así me levantaba con ese pensamiento. Yo decía, no, hoy no me va a vencer el diablo. A los 5 minutos ya estaba yo enojado. Ya mi esposa había hecho algo, ya me había hecho enojar. Le echaba yo la culpa, tú eres la culpable. Y empezó una lucha, hermano, en mí. Y yo decía, pero yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. Hasta que Dios habló a mi vida y me dijo, tú nunca vas a poder. Yo dije que apartado de mí, nada vas a poder hacer. La Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos de qué? ¿Sabes para qué tienes que ser lleno del Espíritu Santo? Para que el pecado ya no te gobierne, sino el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué la gente cristiana, ya hablamos de cristianos, todavía sigue cayendo seguidamente en el pecado? Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué cristianos siguen fornicando? No oran. Dicen, ya no lo voy a hacer, Diosito, perdóname. Llega el novio, le habla bonito y yo otra vez vuelve a fornicar. Y dice, ahora sí ya le voy a echar más ganas, ahora sí ya. ¿Cuándo va a poder? Si se mete en oración, si empieza a humillarse y a pedirle a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que lo llene, a llenarse de la palabra, de sabiduría, va a vencer. ¿Cuántos dicen amén?
Es la única manera, hermano, de crecer en dominio propio, ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo aquí. Estábamos, ¿dónde? En el 7, ¿qué? 21. Según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios, en el 22. Pero veo otra ley en mis miembros. A ver, hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Qué hace la ley en los miembros? Esa ley que está en mis miembros, ¿qué hace? Me lleva a la ley del pecado. ¿A dónde nos lleva? A la ley del pecado. Dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vean un cristiano cómo tiene que reaccionar cuando ya se da cuenta de que él quiere hacer el bien y no puede. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es tu cuerpo, hermano? De muerte. Porque tu cuerpo quiere pecar. ¿Y el pecado qué es? ¿La paga cuál es el del pecado? Tu cuerpo siempre va a tener el deseo de ¿qué? De pecar. Dice Santiago que cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios, sino es tentado ¿por qué? Por sus deseos pecaminosos que hay en él. ¿Qué hay en nuestro cuerpo, hermano? ¿Sabe usted, hombre, por qué ve pornografía? Porque hay un deseo enorme en sus ojos de querer ver mujeres desnudas. Es algo que está en él, es algo que si no es hijo de Dios es más fuerte que él. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hijo de Dios ya no quiere ver eso, pero todavía hay cristianos que están batallando, les cuesta apagar el internet. Y están viendo ahí mujeres y gloria a Dios, perdóname Señor, pero no pueden dejar de verlo. Yo vi una película, ¿sabes qué hizo un cristiano para poder en este momento ya no ver pornografía? Agarró la computadora, fue y la rompió. Así tomó una decisión drástica porque dijo, no, está una lucha tremenda. Agarró un bat, la puso ahí y la rompió. Hay quienes deberían hacer eso con su televisión. Agarrarla en el segundo piso y aviéntala. Porque hay gente que la tele lo hipnotiza. O nomás en mi casa. ¿No has visto a tu familia que así la hipnotiza la televisión así y puede estar horas y a lo mejor ni se da cuenta qué horas son? Y tú le dices, ¿qué, no van a dormir? Oye, ¿no vas a dormir? ¿Mañana no van a trabajar? Oye, ¿no van a orar hoy? ¿Cuántos oran? ¿Y te da tiempo ver la tele hasta las 2 de la mañana, irte a orar una hora, todavía te da tiempo? ¿Y si te vas a parar a las 6, a las 7? Hermano, la tele hipnotiza. Cuida a tu familia, dale un tiempo y dile, váyanse a orar, váyanse a leer un poco la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si te domina la tele, te va a dominar la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo. Hermano, tenemos que ser más sabios que el diablo. El diablo tiene muchas maneras de atrapar a la gente. ¿Qué hace con una novela? Te lo deja siempre en lo más en lo más interesante. ¿Por qué crees que todos los capítulos terminan en algo muy interesante? A ver. Toda la semana estás pensando, ay, ¿irán a dejar a Lencha? Ay, ¿tú crees que vas a estar pensando en la palabra de Dios? Estás pensando si se va a casar Raúl con Susana, qué irá a pasar, y ya nomás estás esperando el día de ver la novela para ver cómo sigue. Hermano, el diablo es tan astuto que todos los programas te los va a dejar interesantes. Todos. Y ya nomás estás esperando el día, te estás comiendo las uñas. ¿Así están para oír la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí dicen, ay, hoy va a ver el tema de dominio propio, ya quiero oír esa palabra para aprender, para crecer, para que no me gane el diablo? ¿Así estás en la semana? Si les pregunto, ¿qué tema estamos viendo? Ni se acuerdan. A nadie le interesa crecer en Dios. El domingo veíamos por qué los matrimonios están mal, por qué hay divorcios, por qué hay hijos que están en vicios, ¿por qué? Por la pereza. Pero eso sí, para las cosas del mundo, quién sabe de dónde nos sale una energía, pero sí tenemos ganas de estar viendo la televisión, el chisme, el cine, pero en las cosas de Dios, ¿cuántos serán amén? Bueno, miren,
Dice aquí Pablo, gracias doy a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, ahí vemos otra ley. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida. ¿Qué hace esta ley en los hijos de Dios, en los nacidos de nuevos? Mira, la evidencia de un hijo de Dios es que hay otra ley más fuerte que la ley del pecado. Hay otra ley más fuerte, la ley del Espíritu Santo. Juan, amén. Es más fuerte que la ley del pecado. Si alguien de aquí ya dejó de ser adúltero, fornicario, ya no ve pornografía, ¿por qué ya no puede hacer eso? Porque hay una ley del Espíritu Santo, un poder del Espíritu Santo que ahora me da la capacidad de ya no ver pornografía. No vayas a pensar que ya eres Superman y ahora dices, no, a mí ya no me hace nada el vino. No. Es el poder de Dios. Amén. ¿Te ha librado de qué? ¿Te ha librado? De la ley del pecado. Por eso siempre estamos enseñando, tienes que nacer de nuevo. Dile al que está a tu lado, tienes que nacer de nuevo. Si no, no vas a poder contra el pecado. El pecado es más fuerte que el ser humano. Venció al hombre más fuerte. ¿A quién venció? A Sansón, que no te vence a ti. ¿A quién venció el pecado? A Sansón, un hombre que podía matar 1000 hombres. Lo derrotó. ¿Cómo lo derrotó? Con una simple mujer. Porque el pecado es más fuerte que el hombre. Al salmista David, adorador de Dios, otra mujer y venció a David. A Salomón, otras mujercitas y venció a Salomón, el hombre más sabio. ¿Qué nos esperamos nosotros? Pero si tenemos el espíritu de ley de vida, si tenemos el espíritu de dominio propio, de poder, de amor, si tenemos la armadura de Dios, la fe, la justicia de Dios, la espada del Espíritu Santo, ¿te puede vencer el pecado? No te puede vencer el pecado, hermano. Vamos a hacer amén. Mira, ¿qué dice Romanos 6:1? Gloria a Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A ver otra vez en el 2. Diga, he muerto al pecado. Si estás muerto al pecado, ya no practicamos el pecado. Ya el pecado ya no me puede seducir, ya no se me puede antojar porque estoy muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿cómo debemos de andar? En vida nueva, en santidad, en obediencia a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ponga atención ahí en el 6, que nuestro viejo hombre, ¿qué le pasó a tu viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, ¿qué sea? Hermano, el que realmente ha creído en Cristo, el cuerpo de pecado ha sido destruido. El pecado ya no se tiene que enseñorear de ti, ahorita lo vamos a ver. A fin de que no sirvamos más al pecado. Antes, ¿a quién le servíamos? Al pecado, pero ya no le servimos al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas
Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Cómo te tienes que considerar? Diga, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. A ver, ¿qué no tiene que reinar? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, como ¿qué? Instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, ¿cuántos de aquí realmente ya no les gobierna el pecado? Todos estamos siendo perfeccionados, pero ¿cuántos ya no son adúlteros, fornicarios, mentirosos, rateros? ¿Cuántos pueden decir, el pecado ya no se enseñorea de mí? ¿Cuántos dicen amén? Porque recuerde, los adúlteros, fornicarios, celosos, mentirosos, tienen su parte en el lago de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vaya usted a 1 Corintios 6:12. Y aquí el apóstol Pablo dice que todas las cosas no son lícitas. ¿Cuántas cosas no son lícitas? Pero ¿cuántas nos convienen? No todas nos convienen. 1 Corintios 6:12. ¿Ya lo tiene, hermano? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, ponga atención, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿De cuántas cosas te vas a dejar dominar? A ver, Dios dice que podemos enojarnos. Sí, dice que si alguno se enoja, o sea que por alguna razón te pueden hacer enojar, pero ¿te vas a dejar dominar? ¿Sabes yo un día qué hice, hermano? Así, delante de Dios, así se lo pedí, dije, ya no voy a permitir que me domine el enojo. Así, y no creas que lo hice en mis fuerzas, sino yo empecé a trabajar esa área, porque esa es la área que a todos los hombres les cuesta. Hombres, digan amén. ¿Sí o no? O le preguntamos a tu esposa. Y también hay esposas, igual que son bien enojonas, pero el enojo, ¿dónde es donde más está? En el hombre. La mujer es más llorona. Esa tiene que trabajar en sus emociones porque de todo llora. Esa tiene que empezar a ser fuerte y no llorar nada más por cualquier cosa. Que llore aquí en la presencia, así, aquí sí que esté llorando y pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, llorando y gritando, aquí sí, pero en la cama no, ahí a las 2 de la mañana que no esté llorando, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que el hombre batalla mucho con el enojo? A ver, ¿y te has puesto un día a trabajarlo? Un día has empezado, no, mira, no, cuando que alguien te quiera hacer enojar, no me voy a enojar. No me voy a enojar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empezar a decir, no. Mira, hermano, si te enojas en la mañana y te domina, ya te echó a perder todo el día. Todo el día estás pensando qué hacerle a tu esposa para desquitarte, todo el día estás pensando que no sé qué hacer, ya el diablo te está envenenando tu mente con malos pensamientos. ¿Sí o no? ¿No, varones? Cuando te haces algo a tu esposa, ¿qué es lo primero que estás pensando? ¿Cómo desquitarte? Y ya te dice, ¿cómo estás? Estoy bien, no me estés molestando. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué quieres hacer con esa actitud? Lastimarla. ¿Qué es lo que quieres hacer nada más? Nada más lastimar a tu esposa. Ahora, empieza a trabajar, dile que está a tu lado, empieza a trabajar tus áreas. Empieza a trabajar tus áreas, hermano. Hermano, todo lo podemos en Cristo. Las mujeres, por ejemplo, que le responden a su esposo mal,
¿No podían trabajar esa área? Y no hacerlo por nosotros, sino por su Padre Celestial que dice: mujer, sujétate a tu marido y respeta a tu marido. Consen amén. Pero hermano, hoy platicaba con un hermano y él dice: pues todos así somos ya. Y era cristiano. Deje los mundanos. O sea que les gusta vivir mal y dice: pues así somos. ¿Tú crees que para eso te trajo Cristo a su reino? ¿Para qué te trajo a su reino? Para perfeccionarte. ¿Para qué te trajo? Mira, ¿sabes por qué nos está perfeccionando? Porque quiere que alumbremos a los mundanos. Para eso nos está perfeccionando. ¿Sabes para qué Dios quiere que tu matrimonio esté bien? Para mostrarle a los matrimonios de allá afuera que Dios existe. Consen amén. Porque allá afuera ya es normal que el marido engañe a su mujer, es lo más normal. Vete un día a un bar, ¿quiénes están en los bares? Todos los maridos y se están metiendo con las mujeres del bar, eso ya es normal. Todos los maridos, la mayoría ve pornografía, la mayoría ve a las mujeres y las desnuda, la mayoría. Y si dicen que no, son mentirosos, porque dice Dios que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno. Porque todos son, ¿qué? Esclavos del pecado. ¿Cuántos amén? Entonces, tenemos que empezar ya a trabajar esas áreas. Dice que todo te es lícito, pero no todo, ¿qué? No todo te conviene. Dice ahí en el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras, ¿qué va a hacer Dios? Las va a destruir. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Otra vez, dile que está a tu lado, el cuerpo no es para la fornicación. ¿Cuándo es permitido tener relaciones sexuales? Dentro del matrimonio. Allá afuera, todos tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero en la iglesia no está permitido. ¿Conocen amén? Porque los fornicarios se van a ir al lago de fuego. Entonces, ¿para qué es el cuerpo? ¿Para la fornicación? No, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. 15, vean para los fornicarios. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Qué son nuestros cuerpos? Son miembros de Cristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Dile al que está a tu lado, huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ¿está dónde? Está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, ¿qué hace? Contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos ya saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Y qué tienes que hacer con tu cuerpo? Cuidarlo en santidad. ¿Cuántos amén? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Es nuestro cuerpo? No, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Vean otra vez, glorificad a Dios ¿dónde? ¿Y dónde más? Y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por ahí hay una doctrina de demonios que dice, lo que hagas con el cuerpo no importa. No, glorificar a Dios con tu cuerpo y con tu espíritu. Amén. Vaya usted a Colosenses 3:5. Y vamos a ver una lista de cosas que no nos tienen que gobernar, que no nos tienen que dominar. Ya es tiempo de que empecemos a trabajar todas estas áreas y tengamos dominio propio en todas ellas. ¿Cuántos dicen amén? No puede ser que haya cristianos todavía mintiendo, fornicando. No puede ser, hermano. Colosenses 3:5. Haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. ¿Qué tienes que hacer morir? La fornicación, la impureza,
las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es idolatría, cosas por las cuales, ¿qué viene a aquellos que están viviendo así? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste. ¿Cómo ve el verbo ahí usted, hermano? ¿Presente? Pasado. ¿Cuántos pueden decir, yo anduve ahí, pero ya no ando ahí? En otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Dile que está a tu lado, me tienes que soportar. Ahora dile, pero no abuses. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que nos tenemos que soportar? A ver. A veces un casado se pregunta por qué alguien se quiere casar, ¿verdad? Y el que se quiere casar está bien feliz, bien gozoso, y al que tiene tiempo dice, pobre, ni sabe a dónde va. ¿Cuántos saben que nos tenemos que soportar? Si tu esposa te ofende, ¿qué tienes que hacer? Perdonarla. Así como es así de malilla que te hace la vida imposible, dice la Escritura, ama a tus enemigos. Tienes que amar. Y a los hombres que las amamos, ¿qué tienen que hacer ellas? Dice, perdonarnos, dice. Nos tienen que amar, ¿cuántos dicen amén? Hermano, Dios hizo todo perfecto. Y fíjese, nos puso con una pareja que es muy diferente a nosotros. Y vamos a estar batallando porque la mujer es muy emocional, quiere flores en todas las paredes, y el hombre es más tosco, más rudo, y nos tenemos que amar y soportar. ¿Cuántos dicen amén? Los padres y los hijos, igual. No hay hijo que no se pelee con los padres. No hay, porque son rebeldes, porque ya se sienten adultos y ya quieren vivir su vida como ellos quieren. Y los padres siempre muy protectores y mucho consejo y no sé qué, y el hijo ya dice, ya va a empezar a darme sus sermones, y siempre hay una lucha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué tenemos que hacer? Soportarnos unos a otros, mientras Cristo nos va perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonarnos. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, ¿qué tenemos que hacer? También perdonarlo, amén. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿De qué nos tenemos que vestir? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ponga atención en el 16. La palabra de Cristo, ¿qué tiene que estar? Hermano, cuando estés lleno de la palabra de Dios y la guardes, vas a tener dominio propio sobre el pecado. Pero si ni siquiera lees la Biblia, si ni siquiera conoces la Biblia, ¿cómo podemos tener dominio propio? ¿Qué tiene que abundar la palabra, dice? ¿O no? More en abundancia. ¿En cuánto tiene que abundar la palabra? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 18, casadas, ¿cuántas casadas hay? Otra vez te dice el Señor, sujétate a tu marido, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas áspero con ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién puede hacer esto? Pero ya hablando pero aparte de los hijos de Dios, porque hay hijos de Dios que aún no, las mujeres no se sujetan y ya son hijas de Dios. Los que ya crecieron en dominio propio. Aquí todos, la mayoría son hijos de Dios. Y si ministramos ahorita a las mujeres o a los varones, dicen, no, mi mujer no se sujeta. ¿Qué le falta? Crecer en el dominio propio. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Cuándo se va a sujetar un hijo a sus padres realmente? Cuando crezca en el dominio propio. Cuando ya no se enoje por cualquier cosa. Hay hijos que no les puedes decir nada, 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 porque tantito les mandas a hacer y ya hicieron su mueca, su cara, y ya están enojados. ¿Qué les falta? Dominio propio. Que el enojo no los gobierne, que la ira no los gobierne. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, miren, hermanos, en 1 de Pedro 2:21 vamos a ver que a nuestro Señor Jesucristo lo maldecían. ¿Cómo reacciona una persona si la maldicen, hermano? Si la están ofendiendo, si la están agrediendo, si se están burlando de ella, ¿cómo responde una persona normalmente? Igual, no se deja, dice, no, pues tú lo serás. Y ahora, ¿cómo vamos a poder resistir que se pare un día alguien a un lado de tu carro y te empiece a recordar a tu mamá y te empiece, ¿y cómo vas a poder aguantar como si no lo oyeras? Creciendo en el dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Vean a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo tiene usted? 1 de Pedro 2:21. Dice así, mire la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pues para esto también fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué nos dejó nuestro Señor? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, ponga atención, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A cuántos de aquí les han dicho algo y luego salta la lengua de víbora y luego, tú lo serás, tú eres peor? ¿A nadie? Yo estoy ahí en mi negocio, hermano, y pareciera que se ponen de acuerdo las señoras y todas me quieren hacer enojar. ¿En serio? Así como si, deme medio, no sabe qué, mejor un cuartito, no sabe qué, mejor no quiero eso, mejor me da aquello. Y cada ratito, hermano, ¿y cómo crees que de repente como que quieres contestar? Y digo, Vicente, dominio propio, paciencia, paciencia. ¿Por qué? Porque imagínate que le digo, váyase y después me oye oír predicaciones. ¿Es usted, hermano? Sí. ¿Usted se imagina? ¿Qué testimonio damos? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el diablo te va a provocar a ira y va a usar a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tu trabajo, y te van a empezar a tentar. ¿Para qué? Para que explotes. ¿Sabes que a Moisés lo hicieron explotar? 2 millones de personas. Moisés, danos agua. Moisés, danos de comer. Y ahí viene Moisés con Dios. Señor, ¿qué yo los paría todos estos o qué? Así le dijo Moisés. Dice, ¿a poco yo los tuve? Estos son tu pueblo, dice. Y Dios, vean a Dios, ve y háblale a la roca y va a salir agua. ¿Qué creen que hizo Moisésito? ¿Por qué Moisés llega y la golpea y dice, aquí está su agua? ¿Qué le faltó a Moisés en ese momento? Dominio propio. Hermano, yo conozco gente que se ha muerto de un coraje. En la Biblia hay un hombre llamado Nabal necio, que tenía su
sus campos, su ganado, y David un día le mandó a pedirle de comer y no le quiso dar. ¿Qué creen que hizo David? Dijo, lo voy a matar a él y a toda su familia, y agarró su ejército y se encaminó hacia su rancho de Nabal. Pero su esposa de Nabal, que era una mujer sabia, salió al encuentro de David, le pidió perdón y le dio la comida y salvó toda su casa. Pero después se enteró Nabal se enteró que su mujer le había dado de comer a David. ¿Qué cree que le pasó a este hombre en ese momento? Le dio coraje y se murió. Dile que está a tu lado, no te vayas a morir. Hermano, científicamente, médicamente está comprobado, la gente está enferma porque es bien corajuda. Y ahí está con su dolor, hay las piedras y no sé qué tanto. Dominio propio. Otra vez, dominio propio. ¿O quieres pagar las consecuencias? Dile que está a tu lado. ¿Qué le pasó a Moisés por el berrinchito ese que hizo? No entró a la tierra prometida. No vas a ver la tierra prometida. Señor, tengo 40 años, no vas a entrar. Porque mis hijos tienen dominio propio. ¿Qué hace un niño cuando está berrinchudo y no se quiere callar? ¿No le das unas 2 para que se calle? Bueno, los que aman a sus hijos. Los que no los aman dicen, no, pobrecito. Los que aman a sus hijos, ¿qué hacen? ¿No le das 2? ¿No lo disciplinas? Porque el que ama, ¿qué hace? Disciplina. Moisés no se perdió, fue disciplinado. ¿Cuál es el amén? Otro que no tuvo dominio propio, David. Ve a una mujer hermosa, es casada, a él no le faltan las mujeres, él tenía un harén y la manda a llamar y se mete con ella. ¿Qué le faltó en ese momento? Dominio propio. En el momento que estaba viendo a la mujer, hubiera analizado la palabra de Dios. No, eso es adulterio, soy hijo de Dios. ¿Saben por qué cayó en la tentación? Era un perezoso. No oraba, no estaba con Dios, no estaba lleno de la palabra en ese momento y cayó en la tentación. ¿Cuáles fueron las consecuencias de David? La espada no se apartó de su casa. Al primero que Dios mata es al hijo que tuvo con Betsabé. Después uno de sus hijos viola a una de sus hijas. Otro de sus hijos asesina al que violó a su hermana. Después otro de sus hijos le quiso quitar el reino y lo tuvieron que matar a Absalón. Y después otro hijo quiso quitarle el reino a Salomón y también murió. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el pecado no es un juego, el pecado te quiere destruir. ¿Cómo lo vamos a vencer? Creciendo en el dominio propio. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, vaya usted a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Aquí está la clave para crecer en el dominio propio. Efesios 5:18. ¿Ya lo tiene usted? No os embriaguéis con vino. A ver, los que se han emborrachado o han visto un borracho, ¿qué control tiene de sí mismo un borracho? No tiene ninguno. Hace el ridículo, no puede ni caminar. En ese momento no le importa si se están riendo de él, si vomita, si baila, las tonterías que dice. Pierde total control de sí mismo. ¿Cuántos saben eso? Totalmente. Lo golpean y al otro día ni se acuerda, se acostó con un hombre y ni se acuerda. O sea, pierde totalmente ¿qué? El control. Por eso aquí hace esta comparación la Biblia. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿de qué tienes que estar lleno para que crezcas en dominio propio? ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno de la palabra de Dios, como dice la hermana. ¿De qué tienes que estar lleno? A ver, ¿cómo sabes si el que está a tu lado ya está lleno del Espíritu Santo? A ver.
si es tu esposa, si es tu conocido, ¿cómo sabes si ya está lleno del Espíritu Santo? O se está ya empezando a llenar a ver. Pues te habla de la palabra, hermano. ¿De qué te habla? Yo conozco gente que nunca me habla de la palabra. Ni siquiera me dice, leí esto, oye, ya viste esto. No habla de la palabra de Dios. No habla. Estará lleno del Espíritu Santo. No está lleno, hermano. Bueno, ni viniendo a la reunión le puedes preguntar en la casa, oye, ¿qué predicaron? ¿Quién sabe? Pero estuvo bien bueno. Hermano, la gente dice, hermano, ¿por qué cada rato caigo? ¿Lees la Biblia? No, hermano. ¿Oras? No, hermano. Ahí está la respuesta. ¿Cómo estás? Estás vacío. El pecado te gobierna porque no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo tienes que estar? Diga, lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo está lleno de la sabiduría de Dios. A ver, ¿qué tiene? Sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas de José el soñador cuando lo quería violar la esposa de Potifar? ¿Tuvo la sabiduría de qué? ¿Qué hizo José? De echarse a correr. Y sus palabras fueron, tengo temor de Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Qué estaba en ese momento en él? La sabiduría de Dios, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es que temor de Dios. La gente que cae cada rato en pecado es porque no tiene temor de Dios. Así peca y Padre, perdóname, y vuelve a pecar. No tiene temor de Dios, no tiene temor a la disciplina de Dios. Muchos han de creer que la disciplina es como una nalgadita. Hay gente que está disciplinada ahorita en la iglesia. Y dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Es disciplina de Dios. ¿Cómo es la disciplina de Dios? ¿Cómo te imaginas? ¿Será algo así ligero? ¿Sí has leído cómo disciplinó a Moisés, cómo disciplinó a David? ¿Sí has leído cómo disciplina a sus hijos? ¿Será algo ligero? ¿Será algo así sencillito? Te va a hacer llorar, hermano. Vas a llorar. Hay un hermano que lo asaltaban cada rato, llegaba llorando. Un día me dijo, ya dile a tu Dios que me destruya, ya de una vez, que no poco a poco, decía. ¿Por qué crees que me dijo así, no poco a poco? Ya sentía que no la veía, hermano. ¿La disciplina para qué es? Para que seas perfeccionado en el temor de Dios, en la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale a ese hermano si sigue viviendo igual. Ya creció. Hoy me decía que él estaba predicando a unas personas y que le decían, pero si todos somos pecadores. No, dice, yo ya no digo groserías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A ver, ¿qué le hace ese hermano ahora ya no decir groserías? El temor de Dios, la sabiduría de Dios. Sabe que los hijos de Dios no podemos decir groserías. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ser llenos del Espíritu Santo. Mira, hermano, los fariseos, ¿qué les pasó que eran los líderes de la iglesia en ese tiempo? ¿Qué les pasó? ¿En qué cayeron los fariseos? ¿Qué hicieron de la iglesia? Hicieron un negocio. Dijo Cristo que habían convertido su iglesia en cueva de ladrones. ¿Cómo están ahorita las iglesias, la mayoría de las iglesias? Son cuevas de ladrones. Pacta con Dios. A todo mundo le sacan su dinero porque Dios los va a hacer ricos. ¿Sí lo has visto o no lo has visto? Los supuestos cantantes que están enriqueciendo con el evangelio. ¿Por qué están cayendo en esa tentación de la avaricia? ¿Cuántos saben qué es la tentación de la avaricia? Está escrito, hombres corruptos de entendimiento van a hacer de la piedad una fuente de ganancia. Está escrito. ¿Son qué? Gente de avaricia, falsos profetas que van a vender el evangelio. ¿Por qué cayeron en esa tentación? Falta de dominio propio, falta de estar llenos del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios. Porque si supieran cuáles son las verdaderas riquezas, no venderían el evangelio. El verdadero pastor está esperando al príncipe de pastores que va a traer los galardones eternos. No la basura de este mundo, no la gloria y la fama y la riqueza que se pudre de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene dominio propio, hermano, sirve a Dios no para ser visto. ¿Cómo servían los fariseos? Para ser vistos. No tenían dominio propio, les ganaba la fama del mundo.
Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. ¿Cuántos están batallando en algún área de su vida? El que diga que no es un mentiroso. ¿Cuántos ya se van a poner a leer? No creas que te va a caer la sabiduría así mágicamente. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, pero ¿cómo te va a venir? Leyendo la palabra, orando, diga, tengo que orar para no entrar en tentación. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú quieres que crezcamos en todo, en el dominio propio, para que no paguemos las consecuencias, mi Señor, del pecado. Ya nos has enseñado que grandes siervos de Dios cayeron, Padre, y hoy tú nos dices, sed llenos del Espíritu Santo, sed llenos de mi palabra, sed llenos de sabiduría, sed llenos del temor de Dios, del amor de Dios. Padre, danos crecimiento. Está escrito que el crecimiento tú lo das, mi Señor. Danos sabiduría. Enséñanos, Padre, a vivir en santidad. Enséñanos tu palabra, Padre, cada día, para no caer en la tentación de la avaricia, de la codicia, de la inmoralidad. Todos los días somos tentados, Señor, pero está escrito, Padre, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sigue perfeccionándonos, mi Señor. Sigue llevándonos a la estatura del varón perfecto. Sigue renovando nuestra mente. Sigue transformando nuestras vidas, Padre. Sigue restaurando nuestros matrimonios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ayúdanos, papá. Llénanos más de ti, Señor, de tu palabra, Señor, porque solo ahí podemos encontrar libertad, Señor. Podemos encontrar sabiduría, Dios, porque solo con tu palabra, Señor, podemos tener dominio propio, Señor. Ayúdanos, Señor. Sigue trabajando en nosotros, Padre. Estamos batallando en algunas áreas, Señor, porque aún somos carne, pero síguenos perfeccionando como lo has hecho hasta ahora, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero menguar, Padre, para que tú crezcas en mí. Ayúdame, Señor. Sí, Señor. Quiero más de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Diga conmigo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Nuevamente, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti.
soñar, si quiero menguar